Episodio 6. Verdadera preparación. Narración de Harry Potter. No podía creer los giros que habían dado mi vida en los últimos días. Primero estaba pasando un gran día en la Copa Mundial de Quidditch, pero un grupo de mortífagos tuvieron que arruinarlo atacando el evento. Tiempo después, C anunció el torneo de los Tres Magos, y un día antes de Halloween fue la llegada de las escuelas, Durmstrang y Beauxbatons. Una vez más parecía que tendría un año escolar tranquilo, solo para recibir un golpe de realidad cuando en el aniversario de la muerte de mis padres, fui nombrado cuarto campeón, convirtiéndome una vez más en el marginado de la escuela. Al ser catalogado como un mentiroso buscador de fama, me vi forzado a abandonar mi dormitorio y pasar 2 noches en la enfermería. Afortunadamente, aunque pocos, hubo personas que creyeron en mí, algo que sin duda agradezco de todo corazón, y las cosas mejoraron a partir de ahí. Hermione me ayudaba investigando cualquier cosa que pudiera ayudarme a reducir la brecha de experiencia que existe entre los otros campeones y yo, mientras que los demás me mostraron su apoyo entregándome libros que podrían ser de utilidad. Sin embargo, el que creo yo sería mi golpe de suerte más grande, fue que el profesor Filius Flitwick me haya ofrecido ser su discípulo. Sin embargo, este título se lo arrebató las palabras del rey Ragnok. De vuelta a la narración normal. Disculpe la pregunta, Su Alteza. Comenzó a hablar Smashclaw, quien al igual que todos, estaba sorprendido. Entiendo que el joven heredero ha realizado hazañas, que muy pocos magos lograrían aún con varios años de experiencia, pero que lo llevó a tomar esa decisión, señor. Ragnok comprendió la confusión de su súbdito, así que dando la versión duende de una sonrisa tranquila respondió. Son 2 razones. La primera, las reglas del torneo. Ninguna escuela puede tener 2 competidores, pero en el extraño caso de que una escuela mostrara a 2 candidatos perfectos, el primero es el campeón oficial y el segundo tiene la opción de convertirse en el pseudo campeón de su escuela de origen, o convertirse en representante de alguna otra institución mágica, que esté ubicada en la Europa mágica. Sin embargo, esa regla tiene un pequeño hueco, ya que no especifica que dicha institución debe ser una escuela de magia. Todos veían la lógica detrás del razonamiento del Rey Goblin. Sin embargo, aún existía una negativa ante esa idea, el Ministerio de Magia, y Ragnok pareció haberse dado cuenta con solo ver la expresión de Filius y Smashclaw. Y no se preocupen por el Ministerio de Magia, ellos no pueden intervenir en la decisión del campeón, y según las reglas el heredero Potter tiene hasta el día de la primera prueba para decidir a quién va a representar. Ante esto los presentes asintieron, finalmente comprendiendo hacia dónde se dirigía el Rey Goblin con esta declaración. Y la segunda razón por la que sugiero esto, es que tal y como dijiste, el heredero Potter ha demostrado un gran potencial, y en lo personal me gustaría ver hasta dónde es capaz de llegar. Harry estaba anonadado, y no era el único. Filius estaba igual o incluso peor, pero sabía que este sería el primer paso para una nueva era en el mundo mágico, así que intercambiando una mirada con su indeciso discípulo asintió, por lo que ambos regresaron su atención hacia Ragnok y de forma simultánea realizaron una reverencia mientras Harry decía: si usted lo permite, sería un honor representar al gran Banco Gringotts como campeón del torneo. Esta declaración trajo una gran sonrisa al rostro del gobernante. Excelente. Comentó antes de ver a uno de sus guardias. Por favor, lleva al nuevo campeón de Gringotts al ala médica, e infórmale a Blood Restorer sobre la condición del heredero Potter. También dile que es, pero su máximo esfuerzo para llevarlo a un estado de salud más que apropiado para participar en la competencia que le espera. El guardia en cuestión simplemente asintió, realizando una pequeña señal a nuestro prota para que lo siguiera. Una vez fueron dejados solos, Ragnok llevó su atención a Filius. Dime, Filius, en tus propias palabras, ¿qué tan poderoso es actualmente el heredero Potter? Y me refiero tanto física como mágicamente. El profesor de encantamientos parecía meditar esta pregunta por un par de segundos. Ciertamente el señor Potter es uno de los más fuertes mágicamente en su año, sin embargo, su estado físico disminuye en gran medida esas capacidades. Esta respuesta puso al Rey Goblin pensativo por unos instantes antes de llegar a una conclusión. Eso significa que de liberar su poder ahora su cuerpo no resistiría la carga. Smashclaw asintió dando a entender que estaba de acuerdo con este análisis, añadiendo: en tal caso, tendría que ser sometido a un entrenamiento físico al estilo mogol.
Flitwick tuvo que estar de acuerdo, ya que, si bien los no mágicos dependían mucho de los artilugios tecnológicos al no contar con magia, muchos de ellos habían desarrollado las denominadas artes marciales que les permitía llevar sus cuerpos a su estado más óptimo, y si había algo que muchos fanáticos de la sangre pura ignoraban sobre la magia, era que esta no solo dependía de la voluntad del mago o bruja sino también de la resistencia de sus cuerpos. En tal caso me parece que el heredero Potter se beneficiaría mucho de practicar alguna de estas artes moguls, pero también me gustaría que lo entrenaras en el antiguo arte de la espada. Comprendo, mi señor. Comento ganando un asentimiento de Ragnarok. Espero verlos aquí 2 días antes de la prueba. Si el heredero Potter demuestra estar en un nivel físico aceptable, procederemos con el ritual para desbloquear su núcleo. Mientras tanto, en otro lugar del mismo banco, Harry había sido trasladado a una habitación que parecía una mezcla del ala del hospital de Hogwarts y una cueva tribal, ya que las camas para los pacientes parecían ser grandes planchas de piedra recubiertas con pieles de animales que simulaban el colchón y las sábanas. Además, en esta habitación también había algunos estantes de pociones que parecían estar tallados en la pared de roca, y frente a estos estantes, Harry pudo ver a un goblin que a simple vista parecía ser mucho más anciano que el mismísimo Rey Goblin, vistiendo con lo que Harry solo pudo suponer era la vestimenta de un médico goblin, ya que parecía una combinación entre una bata de doctor mogol actual y un smoking del siglo pasado, y mientras repasaba la habitación con la vista desde la puerta, su escolta se acercó al que solo podía ser Blood Restorer, comenzando a susurrarle algo en el idioma nativo de su especie, mismo que Harry desconocía totalmente, pero por el ligero espasmo en el sanador, el niño que vio supuso que se había sorprendido. Sin embargo, saber si era sobre su estatus como campeón de Gringotts, o por las órdenes de su líder, sería algo muy complicado de deducir. Fue en ese momento que el Goblin se giró para verlo. Es un placer conocerlo, heredero Potter. Como ya debes saber, mi nombre es Blood Restorer, sanador en jefe del Banco Gringos. Harry le hizo una pequeña reverencia a manera de saludo a este Goblin. Se me ha informado que usted requiere un chequeo médico completo, debido a su condición como campeón Goblin en el torneo de los 3, o en este caso 4 magos. Harry solo atinó a asentir, por lo que Blood Restorer le indicó que se recostara en una camilla cercana. Una vez recostado, el sanador Goblin se colocó a un costado del chico realizando algunos ademanes, y casi de inmediato el niño que vivió pudo sentir como la magia rodeaba su cuerpo. Esto solo lo llevó a deducir que el sanador estaba utilizando hechizos de diagnóstico Goblin. Luego de lo que parecieron unos pocos minutos, el Goblin médico mostró una expresión seria. He terminado mi diagnóstico, y debo decirle, heredero Potter, que he encontrado varias deficiencias. Esto solo hizo que el ojiverde prestara total atención a lo que él iba a decir. Me atrevo a afirmar que usted comía muy poco, apenas lo hacía mientras crecía. Cuestionó, y Harry solo asintió. Usted tiene indicios de fracturas de huesos mal curados. Harry se estremeció, no queriendo recordar las palizas que su primo mitad humano, mitad morsa le había dado mientras crecían. Normalmente un sanador mágico lo colocaría en un estricto régimen de pociones, que tardarían días e incluso semanas en llevarlo a su 100%, sin embargo, dado que debemos tenerlo listo para la primera tarea del torneo y además de que su majestad me ha autorizado a utilizar sanación Goblin en usted. Con esto dicho, se acerca a la estantería de antes, tomando una botella llena de un líquido azul fosforescente, y al ver la confusión en el rostro de Harry, decidió explicarle. Ante usted, heredero Potter, tiene uno de los más grandes tesoros de la nación Goblin. Dijo entregándole el frasco. Su nombre es casi imposible de pronunciar para los humanos, incluso para aquellos que pueden hablar nuestro idioma, además de que no tiene una traducción literal al lenguaje humano. Sin embargo, lo más cercano sería, Flitende. Hizo propósito es favorecer la sanación utilizando la magia de la persona. Deberá tomar un trago de esta poción todas las noches durante los próximos días, además de comenzar a ingerir la mayor cantidad de alimentos, con el propósito de mantener sus reservas mágicas en un nivel óptimo, para acelerar su recuperación. Time skip. El resto de su estadía en el banco fue básicamente una mini conferencia sobre cuál debería ser la mejor dieta para el campeón de Gringotts. Cabe mencionar que este estaba sorprendido por el cambio tan drástico que debía tener en su alimentación. Está claro que el estudiante estaba preocupado por las posibles repercusiones, pero Blood Restorer le aseguró que con ayuda de la Flitende, no habría efectos secundarios por un cambio tan drástico, ya que cualquier posible daño ocasionado por la nueva dieta o incluso el entrenamiento, sería fácilmente contrarrestado
contado, cosa que lo tranquilizó, mermando sus preocupaciones, y ahora siendo más de mediodía, podemos ver al duro maestro discípulo entrar al caldero chorreante. Antes de regresar al colegio, el rey Ragnarok me recomendó conseguirte ropa de ejercicio. El chico que vio simplemente asintió, aunque internamente estaba algo conmocionado pues esta sería la primera vez que le comprarían ropa específicamente para él. Una vez salieron del caldero chorreante al mundo Muggles, ambos magos caminaron por Londres, con el medio duende llamando un poco la atención de los transeúntes, cosa que lo antes mencionado ignoraba completamente, puesto que estaba acostumbrado a ese tipo de miradas al ser el resultado de una relación interespecies. No les tomó mucho llegar a lo que parecía ser una tienda de ropa y artículos deportivos, donde Harry se sorprendió de la gran variedad de artículos que podrían ayudarlo a tener una mejor condición física. Las compras fueron relativamente rápidas, con 4 conjuntos de ropa y unos zapatos deportivos más apropiados y tras regresar al caldero chorreante Filius encogió las compras, para poder llevarlas en una de las bolsas de la chamarra del chico, y después pagar la cuota para usar la Red Flu, se acercaron a la fila para esperar su turno en la chimenea. Bien Harry, cuando regresemos a Hogwarts, quiero que pases el resto del día poniéndote al corriente con tus clases, por mi parte desarrollaré una rutina de ejercicios que se adapten mejor a tus necesidades. Ante estas indicaciones el último Potter simplemente asintió antes de que finalmente fuera su turno. Recuerda lo que te había comentado, asegúrate de decir claramente cuál es tu destino. Harry solo pudo suspirar antes de asentir, y con su destino en mente se paró en medio de la chimenea, rodeado por pequeñas flamas verdes. Las 3 escobas, Hogsmeade. Gritó al mismo tiempo que lanzó una pequeña cantidad de polvo hacia abajo, ocasionando un gran estallido de llamas el cual, tras desaparecer, se vio que Harry ya no estaba. Me pregunto si será tan malo para los viajes Flu como lo fue Lily. Pensó Filius antes de entrar en la chimenea, mientras recordaba cómo la madre del chico siempre maldecía ese medio de transporte mágico seguidamente recordando la gran alegría en sus ojos de la pelirroja cuando finalmente pudo presentar el examen para obtener su licencia de aparición. Las 3 escobas Hogsmeade. Dijo antes de desaparecer en un destello de llamas verdes. Mientras tanto con nuestro protagonista. El viaje para él había sido tan malo como la primera vez, y al igual que en aquella ocasión, cuando llegó a su destino prácticamente salió disparado de la chimenea rodando un par de veces en el suelo, llamando la atención de todos aquellos en las 3 escobas, e instantes después Filius apareció solo para ver a su discípulo tratando de arreglar su ropa, mientras murmuraba cosas inentendibles sobre transportes mágicos, cosa que le generó una pequeña sonrisa al profesor de encantamientos. Time skip. Una vez regresaron al castillo, Harry se encaminó a la enfermería para poder guardar sus cosas recién compradas en su baúl, mientras Filius fue a su oficina para buscar los viejos libros de entrenamiento que usaba cuando era un novato en el circuito profesional de duelistas, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar en el entrenamiento de su joven discípulo, mismo que al ingresar a la enfermería descubrió que su baúl ya no estaba, temiendo que alguno de los estudiantes lo tomó se dirigió a la medibruja en jefe del colegio, quien se encontraba en su bodega revisando sus suministros. Señora Pomfrey, ¿sabe qué fue lo que ocurrió con mi baúl?, preguntó el pelinegro tratando de sonar calmado, a lo que la mujer respondió. Oh, señor Potter, su hiperactivo elfo doméstico vino hace poco, diciéndome que finalmente le habían conseguido un dormitorio apropiado. Esta declaración sorprendió un poco al niño que vivió, ya que según recordaba él no tenía un elfo doméstico, pero con la palabra hiperactivo rápidamente supo de quién se trataba. Muchas gracias, dijo el chico realizando una pequeña reverencia, esto dándole a entender a la médico que no solo se refería a la respuesta a su incógnita, sino también al hecho de haberle permitido dormir en la enfermería los últimos días. Descuide señor Potter, fue un placer, le deseo suerte en este torneo y sepa que yo creo en usted. Esta última declaración hizo sonreír aún más al chico, quien nuevamente agradeció antes de salir de la enfermería. Una vez en el pasillo y tras cerciorarse de que no había nadie, dijo al aire: Toby. E inmediatamente después el mencionado apareció con un suave pop. ¿El gran mago Harry Potter ha llamado a Toby?, preguntó la pequeña criatura con su característica emoción, que siempre hacía sonreír al cuarto campeón. Así es, Toby, respondió tranquilamente. Me acabo de enterar de que moviste mis cosas a un nuevo lugar, y solo quería preguntarte a dónde las llevaste.
Cada palabra que el chico dijo, fue cuidadosamente pensada para asegurarle al elfo doméstico que no estaba enojado con él por tal acción, cosa que parecía funcionar, ya que la pequeña criatura con ojos de pelota, no mostró signos de miedo. Oh, Dobby llevó las cosas del gran Harry Potter a la habitación en la cámara oculta. Decir que el ojiverde estaba sorprendido era poco, pues no fue muy difícil para él darse cuenta de a qué lugar se refería, y ahora que sabía que era heredero de Slytherin por conquista, dedujo que sería lógico usar ese dormitorio. Muchas gracias Dobby, ahora podrías llevar estas cosas y guardarlas en mi baúl, yo debo buscar a Hermione. El pequeño elfo simplemente asintió tomando a las bolsas de ropa reducida antes de volver a desaparecer, y mientras Harry caminó por los pasillos una pregunta surgió en su mente. ¿Qué pensará Hermione cuando le cuente lo que pasó?